Señor. Gloria a Dios, por siempre cantaré solo a ti, Jesús, mi Rey. Qué maravilloso poder decir eso hoy. Solo a ti, Jesús, mi Rey, por siempre te cantaré. Estoy yo gozoso, alegre, porque el viernes pasado tratamos un tema sobre Apocalipsis capítulo 17, y en el versículo 14 nos emocionó a todos cuando vimos o leímos cómo Jesús vencía, el Cordero de Dios vencía a Satanás, el anticristo, el falso profeta. A todos ellos lo tomaba preso y los vencía, y junto con él nosotros vencíamos también, todos nosotros los que somos hijos de Dios, fieles a Dios. Y los que han estado viendo esto seguramente se habrán quedado impresionados de esta imagen que vio Daniel, y como un resumen pequeñito quiero explicarles para los que no estuvieron, porque hoy día es una continuación, pero queremos que algunos no se desenfoquen. Vimos que ya en Apocalipsis 17 mencionaba que 5 imperios habían caído: el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio de Grecia, el de Roma militar y el Roma papal, que aproximadamente en el año 1700 también cayó cuando el secularismo tomó posición, y hasta hoy en día. Y este secularismo mundial, está en Europa, está en Asia, está en América, está cayendo. Y esta caída todos lo estamos viviendo de una manera catastrófica, porque estamos viendo los virus, estamos viendo las pandemias, pero sobre todo estamos viendo el poder que tiene este nuevo orden mundial, que es el NOM. Y este NOM va a ser presidido por tal vez el falso profeta, que va a anteceder al anticristo, que va a volver a tomar este octavo imperio, que es el imperio de Roma papal.
y ahí se terminó toda la historia de la humanidad. Como vimos en Apocalipsis 17, 14, viene el anticristo, lo vence al demonio, a Satanás, lo toma preso, luego de haber estado delatado como 1000 años, claro, en nuestro calendario son 2020 y tantos años. Después de esos 1000 años, dice la Biblia, que Satanás es suelto, y luego de eso le hace la guerra a Jesús. Lógicamente este Satanás, en su espíritu personificado en un hombre que le llaman el anticristo, la bestia, va a hacerle guerra a la iglesia, guerra a los judíos, y algunos están creyendo en el rapto. Respeto esa opinión, pero normalmente el rapto no existe en la Biblia, porque el rapto es robar algo que no te pertenece. Si en todo caso puede haber es el arrebatamiento, que es algo que tú arrebatas a lo que es tuyo. Pero para los que creen en el arrebatamiento, les digo que es muy cómodo esa creencia, porque algunos dicen, bueno, como ya viene mi Señor, me voy con Él, y no se preparan para nada más. Pero imagínense que no haya arrebatamiento. Imagínense que la iglesia va a continuar en esa lucha, en esa tribulación, y en esa gran tribulación va a enfrentar al anticristo, a la bestia, porque dice que Satanás será suelto luego de los 1000 años. O sea, la cosa va a ser terrible. Si usted ha visto en toda la historia de la humanidad, a partir de Jesús, cosas horribles, corrupción, de todo tipo, abusos, violaciones, tantas muertes, asesinatos, tantas aberraciones de pecado. Imagínese cuando Satanás sea suelto para esa gran tribulación. El asunto está que como iglesia, si usted no está preparado para eso, entonces va a ser uno de los que más va a sufrir en esa tribulación. Algunos dicen, no, yo no voy a pasar la tribulación, yo me voy en el rapto o en el arrebatamiento. Pero yo le digo, si te vas bien, yo también creo que Jesús es mi Salvador, y si me voy bien, porque creo en Jesús, a mí no me salva si creo o no en el arrebatamiento, a mí me salva mi fe en Jesucristo y por su gracia que recibí la salvación. Pero ¿y si no hemos interpretado bien los teólogos esa parte? Y si realmente vamos a pasar la tribulación, la gran pregunta es, ¿usted y yo como iglesia estamos preparados para pasar esa gran tribulación? Algunos dicen, no, yo no la voy a pasar. Fíjese que ya hace varios años la iglesia en muchos lugares del mundo están pasando tribulación. Conozco hermanos en Venezuela que están pasando sufrimientos pero extremadamente difíciles. A veces hasta comen los pericotes de la calle porque no tienen para comer, no tienen. Y eso me lo han contado personas que viven allá mismo y se han venido al Perú. Si nos vamos a Siria, están siendo decapitados los cristianos por su fe en Cristo. Si nos vamos al África, están muriendo muchos cristianos por también problemas de religión. Si nos vamos nomás a China, a veces todo compramos made in China, pero si usted ve algunas películas en YouTube, cómo es la vida cristiana en China, los persiguen, los matan, agarran sus Biblias, los queman. Yo estoy pensando que esta Biblia la vamos a tener ya poco tiempo, así que apréndasela de memoria, memorice la palabra. Cuando no haya esto y cuando en los celulares prohíban el bajar la aplicación de Biblias, cuando usted no sabe cómo alimentarse, ahí va a ser una tribulación para su vida. Solo van a sobrevivir los que han estado preparados, han tenido memorizada la palabra de Dios en su mente, en su corazón. ¿Será posible eso? Los judíos lo hacen. Los judíos tienen memorizado Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, Deuteronomios. Ellos le llaman el Torá. Para ellos es algo normal que sus hijos memoricen todo el Torá. Pero los cristianos, ¿estamos preparados para esa tribulación? Por eso el tema de hoy es el nom y los demonios. Qué coincidencia que cuando puse este tema, el nom y los demonios, demonios cuando se escribe al revés, está incluido en la palabra nom.
El nom, algunos dirán, ¿qué es? Ya lo vimos en la imagen que Daniel vio. El nom es el nuevo orden mundial. Pero eso existirá, tal vez estás exagerando, me dirán, pastor. No, el nuevo orden mundial ya está en sus inicios en el mundo. Usted ve que desde un lugar allá en Ginebra, donde están las oficinas de la ONU, donde ahí se maneja la Organización de la Salud Mundial, donde ahí te dicen, sabes, no tienes que salir de tu casa, y todo el mundo no sale. Sabes, no puedes usar esta medicina porque no te la permitimos, muérete nomás, mientras no hay vacuna. Y la gente se muere nada más, porque hasta los médicos están prohibidos en dar alguna medicina. Si ellos ordenan que te mueras, y muchos están muriendo, en el Perú ya estamos cerca de los 200 muertos diario. Ahorita acaban de morir por lo menos seguramente más de 150 personas hoy en el Perú. Es dramática lo que estamos pasando hoy día, hermanos. No es ni siquiera esperanzador. La esperanza nos da Jesucristo. Y sobre eso quiero hoy día predicar y enseñarte. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? La esperanza es Jesucristo, que usted ya lo ha leído. Si vio el video de la semana pasada, del viernes pasado, usted se da cuenta que dice la palabra y que Jesucristo vendrá contra todas estas organizaciones mundiales dirigidas por el demonio y sus agentes de hombres que están en el poder. Vendrá Jesús y los vencerá. Por eso que a mí me emociona cuando hemos cantado esa canción, por siempre cantaré solo a ti, Jesús, porque Jesús los va a vencer. Está escrito en la palabra y lo que está escrito se va a cumplir. Y dice además que los fieles en Él también serán vencedores. Entonces, yo estoy feliz. Digo, Señor, gracias porque pertenezco a los tuyos. Y el final de la historia la conozco. Y sé que entonces venceré junto contigo. Pero el asunto no está saber el final, sino cómo vamos a llegar al final. Algunos, como en una guerra, van a llegar cojeando. Otros van a llegar sin un pie, sin dos pies, en silla de ruedas. Otros llegarán, no sé, sin brazos. Otros llegarán casi muriendo, agonizando. Pero otros también llegarán todos sanos, todos bien parados, firmes. Señor, ya viniste, vas a vencer a todas estas organizaciones y al mismo anticristo. Qué bien, Señor, pero van a estar bien. Para eso, iglesia, tienes que prepararte. ¿Cómo prepararte? Ese es el tema de hoy. El nom y los demonios. El nuevo orden mundial y los demonios que están detrás de todo esto. Porque la palabra de Dios en Efesios dice, nuestra lucha, nuestra guerra no es contra personas de carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra principados. ¿Eso qué significa? Que entonces nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo y desde ahora prepararnos para luchar contra este enemigo. El evangelio, las buenas noticias de Dios, triunfa siempre y triunfará siempre contra los demonios. Nuestro Rey, que es Jesucristo, nos enseñó cómo se vence a los demonios. En Lucas capítulo 4, el versículo 41, con Jesús, cuando Jesús estaba ahí, salían los demonios dando voces. Dice así la palabra. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios ya lo conocen al vencedor, a Jesucristo. Los demonios estaban en el mundo desde antes y siguen operando los demonios. Satanás también estuvo en el tiempo de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús atrapa a Satanás y lo encierra por 1000 años. Pero vemos que luego que Satanás es atrapado, la iglesia sigue ese mismo plan de que nosotros podemos vencer a los demonios. Y en Hechos capítulo 8, versículo 7, también vemos la misma actitud de los cristianos venciendo a los demonios. Dice, porque
de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Significa que hay enfermedades relacionadas a los espíritus inmundos. Hay muchas enfermedades que son traídas por espíritus inmundos. Pero aquí en Hechos vemos que también, luego que Jesús ya ascendió a la derecha del Padre y se sentó en su trono, dejó acá la iglesia para que la iglesia pueda también echar fuera demonios, vencer a los demonios. Hay muchos que no saben cómo vencer al diablo, tienen miedo. Yo mismo tengo amigos, pastores, que prefieren no creer que hay que hacer guerra espiritual o que hay que luchar contra el enemigo porque no se atreven a enfrentar a los endemoniados. Hoy mismo hay muchos endemoniados en todo el mundo, en su barrio, en su casa misma. Deben haber muchos endemoniados. Y muchos me llaman pidiendo ayuda porque ya se les salió del control. Ya los demonios los comienzan a perseguir, a traer sueños en el cual están teniendo pesadillas, tienen deseos de matarse, de suicidios. Esos demonios existen. ¿Por qué razón? Porque el pecado es el alimento de los demonios. Y donde hay pecado, ahí están los demonios como moscas en la miel. Pero nosotros tenemos la potestad de echar fuera esos demonios. En Hechos 26, 18, se convierten, tenemos nosotros, si el pecado es lo que trae esos demonios, tenemos que convertirnos del pecado a Dios. Y por eso dice ahí, en Hechos capítulo 26, 18, para que abra sus ojos, tienen que ser abiertos nuestros ojos y ver la realidad en que vivimos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tenemos que empezar a salir de ese mundo de demonios a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Es tiempo de salir de esa potestad. El diablo tiene potestad sobre muchos que le dan lugar porque todavía el pecado está ahí con ellos. Usted dirá, ¿pero qué pecado? El enojo, las críticas, el chisme, los vicios, la idolatría. Siempre he dicho que la idolatría es cualquier cosa que es más importante que Dios. Y muchos me han dicho, menos mal que yo no soy idólatra. Yo le digo, ¿has hecho hoy día tu devocional? ¿Has orado hoy día 3 veces al día? No, es que no tuve tiempo porque hay algo más importante. No, es que tuve que trabajar. Entonces tu trabajo es más importante que Dios. No, es que si no trabajo, sí, pero tú no trabajas más de 12 horas ni 10 horas. Hay tiempo para Dios. Y si no lo has hecho, es que Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. Eso se llama idolatría y eso es pecado. Pero el que hizo su devocional, el que oró en el día, se tomó ese lugar, le está diciendo, Dios, tú eres mi Señor. Y estoy saliendo con eso de la potestad, del dominio de Satanás sobre mi vida. Por eso este versículo dice, para que abras tus ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz y pases de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De esa manera es que vamos saliendo de esta prisión satánica. En una guerra, recuerde, pierde el que da ventaja o el que ignora a su enemigo. Algunos tal vez que nos están viendo nos están diciendo, pero usted está hablando cosas que no sé si será cierto. Prefiero no saber de eso. Ignorar que existen los demonios y eso es darle ventaja al diablo. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice que Satanás a veces quiere ganar ventaja. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignore las maquinaciones del diablo. No ignore al mismo Satanás. Tú puedes, con la ayuda de Dios, resistir a los demonios. Santiago 4:7 nos va a decir eso. Sométete a Dios, dice, y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sométete a Dios, obedece a Dios. Alguien dice, ¿cómo lo resisto al diablo? ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿En qué tengo que obedecer? Hay un montón de cosas que tienes que averiguarlo.
en la Biblia. Tienes que leer la Biblia todos los días para que sepas en qué tienes que obedecer, para que la Biblia te limpie, te cambie. Si Jesús mismo fue tentado, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no ser tentados? Si Pedro, el apóstol el primer apóstol que estuvo, fue influenciado por el diablo. Mateo 4, del 4, 7 y 10 nos dice que Jesús fue tentado. Todos conocen la tentación en el desierto de Jesús, cuando el diablo le tentó con el pan, las piedras. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el diablo lo tentó en el versículo 7, justamente Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo siguiente, 10, también lo siguió tentando Satanás, y Satanás quería que le adoren a él, que le adore al Jesús, y Jesús le dijo, no, al Señor solamente adorarás. En Mateo 16, 23, porque hay cristianos que dicen, no, yo no puedo tener un espíritu del diablo en mi vida porque en mí vive el Espíritu Santo y está Jesucristo. ¿Cómo va a estar? Hermanos, si a Pedro se le metió el diablo, Pedro, que era el mejor alumno de Jesús, estaba ahí, se le metió el diablo, que Jesús se dio cuenta que el que le hablaba no era Pedro, sino el diablo metido en él. Y en Mateo 16, 23 lo dice, y Jesús dice, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro le decía, Señor, que no te crucifiquen. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Si Satanás pudo meterse en Pedro, en alguien que estaba siendo formado por Jesús, en alguien que decía que amaba a Jesús, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, a mí no se va a meter el diablo? No se le va a meter al que está con cuidado, el que puede saber cómo el diablo entra. En Lucas 22, 31, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, le dice Jesús. O sea, Satanás se la tenía pedida a Simón, y Jesús le dijo, no te preocupes, yo voy a orar por ti. En 2 Corintios 12, 7, el mismo Pablo decía que se le había dado en su carne un mensajero de Satanás. Esa palabra mensajero de Satanás es la interpretación correcta en el griego cuando leemos en la Biblia muchas veces Satanás, porque si Satanás fue preso el día que Jesucristo murió en la cruz y fue encarcelado por 1000 años, y entonces ¿por qué en la Biblia hablan mucho de Satanás después de Cristo? Pero es que no era el Satanás que fue puesto preso, era el mensajero de Satanás. Y aquí lo dice mejor interpretado, dice ese aguijón que me fue dado en la carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que le hacía daño a Pablo. O sea, Satanás está preso por 1000 años, hasta ahorita está preso. Ahorita todavía no ha sido desatado, pero ya en estos días por el nuevo orden mundial va a ser desatado. Lo dice Apocalipsis. Yo estoy creyendo en esa forma porque estoy viendo todo lo que está sucediendo. Estoy investigando. Y ahora mismo, dice, Satanás está queriendo ya comandar con el anticristo todo lo malo que va a ocurrir, la tribulación, la gran tribulación en esta tierra. Pero no te asustes si es que tú piensas, wow, va a venir la tribulación, wow, ¿qué vamos a hacer? Realmente esto es algo terrible. No, porque ¿sabe qué? Como dijimos el viernes pasado, vea ese video. El tiempo que sea suelto Satanás va a ser por poco tiempo. ¡Aleluya! Goces en eso. ¿Cómo es poco tiempo? Algunos dicen 7 años, otros dicen 4 años, otros dicen 3 años, pero va a ser Satanás suelto solo por poco tiempo. Lo dice en muchas partes en la Biblia. Yo quiero que ya Satanás sea suelto y pasen los años rápido. Imagínense si el próximo año suelto Satanás, por lo que estamos viendo, que está pasando todo eso. Máximo le quedarán 7 años a Satanás para que haga todas sus locuras y lleve al mundo y a los reyes a una lucha frontal contra Jesucristo, que ya está viniendo a la tierra. Entonces imagínense, 2021 más 7, 2028.
el 2029, el 2030, el 2031 y en adelante viviremos en paz con Jesucristo como Rey mundial. Eso la iglesia no está entendiendo. Hay algunos hermanos dicen que no venga todavía Jesucristo, que no sé, que están teniendo miedo porque piensan que va a venir terremotos y desastres, y eso ha venido y ha habido siempre terremotos, desastres, y ahorita mismo hay un caos mundial y hay pestes, pandemias, hay apostasía. Hay cristianos que han estado así como yo predicando y hoy en día han renegado de la fe, y en YouTube escriben, hay un cantante de Hillsong que ha dicho que no, yo no creo ya en ese Jesús, y tantas cosas. La apostasía está allá. Esa era una de las señales. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando es que están sucediendo los últimos acontecimientos para que Jesucristo venga a reinar para siempre, eternamente a la tierra. Y yo quiero ver eso. Yo ya quiero estar en el 2030, si es que Satanás es suelto el próximo año, porque a partir del 2030, 31, 32 y hasta la eternidad, se acabó corrupción, se acabó pecado, se acabó todo el desastre, se acabó el miedo, se acabó la cuarentena, que no podemos ni salir, se acabó todo lo malo, porque nuestro Rey viene. Diga aleluya, gloria a Dios en su casa. Y no le tenga miedo a la venida de Jesús, alégrese y diga como en Apocalipsis al final dice, Maranata, sí Jesús, Jesús viene pronto, ven Señor. Así termina el libro de Apocalipsis, al final usted lea los últimos versículos. Tengo mucho más para hablarle, pero ya no me alcanza el tiempo, hermanos. Quiero ir entonces a la parte final. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, el versículo 13 al 15. Quiero decirte que lo que dice la Biblia ahí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. En Jesús fueron perdonados todos nuestros pecados. Se anuló, dice, el acta de los decretos que habían contra nosotros. Ya no eres culpable de nada. Gracias a Jesucristo eres salvo por gracia. Que nos era, dice, contrario. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fue clavada en la cruz todos nuestros pecados porque creímos que Jesús ahí nos limpia de todo pecado. ¿Y sabes qué más pasó? Y con este verso termino. Y despojó Jesús a los demonios de todo su poder, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás está vencido, lo sabe. Aquí fue donde Dios lo agarró a Satanás y le dijo, Gabriel, Miguel, mis ángeles, llévense a este demonio, Satanás mismo, el príncipe de los demonios. Llévenselo al abismo, a la cárcel de demonios y que esté ahí 1000 años atado. Y desde ahí hasta hoy día, ya han pasado esos 1000 años y ya está pronto a ser suelto Satanás. Yo diría, Señor, ya suéltalo. Pero Dios está esperando que sea suelto, pero que la iglesia esté preparada, que tú y yo estemos preparados. ¿Cómo nos preparamos? Yo tengo un tema que ya di hace algunos viernes atrás, algunos meses atrás. Tienes que vestirte de toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Revisa los videos que tengo grabado en YouTube. Ahí lo puedes grabar, te lo puedes bajar. Es gratis todo. Pero tienes que vestirte como un soldado para la guerra. Y quiero decirte, hermano, ya para terminar, que nosotros justamente estamos listos ahora cuando nosotros estamos preparados para enfrentar a estos demonios y a estos espíritus que vienen. Tú tienes la posibilidad hoy de ser levantado. Tú tienes la posibilidad hoy de ser perdonado, limpiado de todos tus pecados. Jesucristo ha venido a esta tierra, como dice la Biblia, para morir por tus pecados y por mis pecados. Una vez que Jesús nos limpia de todo pecado, nosotros, dice, somos puestos en escena como santos, sin pecado. Ya no hay nada que nos condene, porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Si tú hoy recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador y lo confiesas, que Él es tu Señor
y que Él resucitó de los muertos, la Biblia dice serás salvo. Y no solo tú, a través de ti va a entrar la salvación a tu casa. Por eso yo te diría hoy día, entrégate a Jesús. Entrégate a Jesús. Este es el tiempo para que te entregues a Jesús. Este es el tiempo para que pidas perdón a Dios y te entregues de corazón. Y vamos a decirle en un cántico, vamos a decirle al Señor, gracias Señor, porque tú en la cruz diste tu vida por mí. Y Jesús, entregaste tu vida por mí. Gracias Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas y alabado seas Señor. Gracias te damos. Gracias Señor. Cántale esta canción y dile al Señor, estoy agradecido Señor, porque en la cruz tú me salvaste, tú me diste vida eterna. Gracias Señor. Él entregó su vida por ti. Por mi salvación, nada pudo detener tu amor. Sin pecado ni culpa, aceptaste morir para apartarme para ti. Extendiste tus brazos, fuiste crucificado. Tu dolor fue por amor. Entregaste mi nombre hasta el último latido. Das tu corazón y vuelvo a la cruz a rendirme por completo. El brillo de tu luz hoy me hace ver quién soy. Tu sangre en la cruz me devuelve a tus brazos. Incomparable amor. No agradecido, no puedo pagar todo lo que hiciste en mi lugar. Mis pecados y culpas decidiste llevar. Por tu gracia tengo libertad. Extendiste tus brazos, fuiste crucificado. Tu dolor fue por amor. Mencionaste mi nombre hasta el último latido. Pagaste con tu sangre para darme salvación. Y vuelvo a la cruz a rendirme por completo. El brillo de tu luz hoy me hace ver quién soy. Tu sangre en la cruz me devuelve a tus brazos. Incomparable amor. Y vuelvo a la cruz a rendirme por completo. El brillo de tu luz hoy me hace ver quién soy. Tu sangre en la cruz me devuelve a tus brazos. Incomparable amor. Cautivó mi corazón en esa cruz. En esa cruz es que nosotros podemos confiar, porque ahí pagó Jesús nuestros pecados. Si tú querías tener esperanza sobre todo esto, lo que está pasando, te animo hoy día a entregar tu vida al Señor. Hoy vas a ser libre de todo espíritu malo. Hoy vas a ser sano si tú de corazón te arrepientes de todos tus pecados y declaras que Jesús es tu Señor y tu Salvador y lo recibes en tu corazón. Si tú quieres hacer esta oración que trae esperanza, te animo a orar conmigo. Dile así, repite conmigo ahí donde estás sentado, donde estás en tu casa. Dile: Padre Celestial, yo quiero, Señor, que tú me des ahora el perdón de mis pecados. Ahora mismo, Señor, perdóname. Perdóname. Yo he pecado. Yo he ido contra ti, Señor. Y hoy quiero entregar mi vida a ti, Jesús.
creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y ahora, Señor, confieso todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, por perdonarme. Recibo ese perdón. Señor, yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Dilo otra vez ahí donde estás. Confieso, Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que tú resucitaste. Gracias, Señor. Y ahora soy salvo. Y tomo, Señor, la autoridad como hijo de Dios y oro por toda mi familia para que sean sanos y libres de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Confieso que son sanos ahora mismo. Dilo, tú tienes ahora la potestad y la autoridad de decir que tu familia es sana. Di, ahora mismo se va toda enfermedad de COVID-19 de mi familia. En el nombre de Jesús. Y di, yo me cubro con la sangre de Cristo para que ningún mal me llegue a mí. Y yo seré un buen soldado de Jesucristo y lucharé contra el diablo. En el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo. Sigue cantando y dile al Señor: